¿cómo están? Vamos a tomar nuestros lugares para dar inicio a la palabra de Dios. ¿Cómo han estado en esta semana? ¿Cómo les ha ido? Bien. Qué hermosa adoración al Señor con esta letra de tenemos que menguar, tenemos que hacernos diminutos para que Él crezca en nuestras vidas. Ese es el propósito de estar aquí, es el propósito de cada cristiano. Venimos a la iglesia a edificarnos precisamente para que en nuestras vidas crezca más ese carácter, ese amor de Cristo Jesús, para que podamos glorificarle a Él con esto. Entonces, por eso estamos aquí y es una bendición poder aprender a través de la palabra de Dios. Y ahorita que estamos viendo el Evangelio de Lucas, estamos viendo la espina dorsal de lo que es nuestra fe. Estamos viendo los fundamentos de la fe, esas columnas, y es una gran bendición que cada semana estamos predicando el Evangelio, cada semana. Y vamos a recordar lo que vimos en el capítulo 9. Recuerdan que comenzamos a hablar de que los discípulos dejaron de ser discípulos solamente para ser enviados, ¿verdad? Apóstoles, ¿verdad? También vimos la semana pasada cómo después de esto se multiplicaron los 5 panes y los 2 pescados, ¿verdad? Que tenían ahí en su canasta, y que aún sobraron 12 cestas de aquello que comieron más de 5,000 personas. Y vimos ese milagro. Posteriormente vimos que todos aquellos que habían comido andaban buscando a Jesucristo, no por el alimento espiritual, sino por el alimento físico que habían recibido de Él, y pensaban que si a Él lo seguían, ya no les iba a faltar sustento. Y la verdad espiritual es esa, a través de, si seguimos a Jesús, Él nos sustentará, dice su palabra, físicamente y espiritualmente. Y entonces nuestro Señor Jesucristo pronuncia estas palabras que en su tiempo no podían comprender espiritualmente. Decían: yo soy el pan de vida, el que coma de mí nunca tendrá hambre, y el que beba de mi sangre nunca tendrá sed. Y se escandalizaron tanto que muchos dejaron de seguirlo, y aún hasta los discípulos más cercanos dejaron de seguir a Jesús. Pero estas implicaciones de seguir a Jesús eran necesarias pronunciarlas. Y la verdad, hermanos, que necesitamos decir lo que implica seguir a Jesús. Por eso estamos aquí. Y hay muchas iglesias llenas de gente, porque muchos predicadores se abstienen a decir la verdad completa y decir: esto es lo que implica seguir a Jesús. Vas a sufrir, tienes que morir a ti mismo, tienes que morir a tus sueños. La vida no es fácil de por sí, pero con Cristo hay esperanza. Y con Cristo tus problemas no se van a resolver de la noche a la mañana, pero sí vas a enfrentar tus problemas de la mano de Jesús. Entonces hay muchas cosas que para tener iglesias llenas se callan muchos predicadores. Pero el propósito de esta iglesia es llenar a la gente de Jesús y no llenar a la iglesia de la gente. Entonces vamos a seguir con ese propósito y vamos a comenzar ahora a hablar de la transfiguración, el monte de la transfiguración. Y es un pasaje muy interesante donde vamos a aprender cosas muy buenas que a mí también me iluminaron al estar estudiando, y las quiero compartir con ustedes. No va a haber mucha aplicación en este momento, o sea, no va a haber demasiada aplicación, sí la va a haber, pero vamos a aprender algo bien interesante del por qué nuestro Señor Jesucristo se transfiguró y qué representan los 2 testigos que vienen, que era Moisés y Elías. Y vamos a aprender todo esto entonces, pero antes vamos a orar al Señor para ponernos en sus manos. Padre, muchísimas gracias por esta iglesia tan hermosa, Padre, que muestra tu amor, Señor. Cada semana tenemos ese deseo de llegar y abrazar al hermano, a la hermana, saber cómo están. Son nuestra familia, Señor, y ahora sí nos sentimos, y es por tu Espíritu Santo que ahora estamos unidos. Te agradecemos mucho. Ahora queremos pedirte, Señor, que tú estés siempre con nosotros y que nos ayudes, Padre, ahora a comprender tu palabra, estas palabras que están en Lucas 9 en adelante, Señor.
que vamos a ver el día de hoy. Ayúdame a mí, Señor, toca mis labios, Señor, y que sea únicamente tu palabra la que sea manifestada, y que toques corazones y mentes para que todos procedamos a hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, entonces estábamos hablando de todo esto, y vamos a comenzar a leer donde nos quedamos. Nos quedamos Lucas 9, en el versículo 28, y vamos a leer hasta el 35. Este es el pasaje de la transfiguración. Vamos a leer. Y aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Ok. Bueno, simbólicamente, la aparición de Moisés y Elías representaban la ley y los profetas. Ahí estaban representados a través de Moisés y Elías, simbólicamente. Ahora, la voz que habla del cielo donde dice a él oíd, muestra claramente que la ley y los profetas daban paso a Jesucristo, aquel nuevo camino vivo que reemplazaría al antiguo, ¿sí? Eso es lo que representa en esto, pero no tan solo eso. Vamos a explicar un poco más acerca de esta escena, que considero que es una de las más sorprendentes que Dios permitió ver a esos apóstoles, Jacobo, Juan y Pedro, ¿verdad? Pero lo permitió con un propósito, y vamos a ver cuál era ese propósito específico, de que pudieran ver a Cristo en su gloria, y vamos a ver cuáles fueron esos motivos. Uno de los primeros motivos es sin duda confirmar la autenticidad del Mesías, respaldar al enviado de Dios. Ese es uno de los principales motivos. Decir que Jesucristo era Dios y era el Hijo de Dios, sobre todo para dar cumplimiento a la ley que establece que en el dicho de 2 o más testigos se confirmaba la veracidad de un hecho. En pocas palabras, fue hecho para dar cumplimiento a la ley de Dios, y Dios mismo cumplió esa ley, y dar paso al nuevo pacto hecho por medio de Cristo, firmado con sangre, avalado con su vida y muerte y resurrección y ascensión al cielo. Bueno, vamos a seguir leyendo ahora acerca de esto, porque hablo de que para cumplir la ley, acerca de los testigos, cómo eran validados los testimonios, el testimonio de una persona, un hecho, cómo era validado a través de 2 o más testigos. Vamos a Deuteronomio 19 y vamos a leer del 15 al 20. Bueno, vamos a leer nada más 15 hasta donde dice 16, creo, se mantendrá la acusación. Yo la voy a leer, por favor, porque aquí nada más le puse del 15 al 20, pero no. Voy a leer esta parte, por favor. Dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Aunque esto habla de algún delito, también la ley de Dios contempla que la veracidad de los hechos tienen que ser confirmados por 2 o más testigos. Ahora mira conmigo el Nuevo Testamento. Hablando de esto, los que somos abogados sabemos que sigue siendo así. A través de 2 o más testigos
puede ser veraz un hecho para la ley. Si llevas uno, ya perdiste el caso. Necesitas llevar 2 o más. Y sigue siendo así. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Mateo 18, 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora, recuerden la escena. Dios quiso que 3 testigos dieran su dicho sobre su hijo. Y respaldó ese dicho con 2 testigos del cielo. Mas la palabra de Dios que dijo: a mi hijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Como lo hizo cuando estuvo el bautismo, ¿verdad? Recuerden que estaba el Espíritu Santo en forma de paloma, la voz de Dios, ¿sí? Y estaba Jesucristo. Ahí estaba la Trinidad completa. Bueno, ahora los testigos que estaban proporcionando Dios era Moisés y Elías, y la propia voz de Dios que dijo: a él oíd. Que eso fue lo que dio paso para dar término a lo viejo y comenzar con lo nuevo, que era Cristo Jesús. Vamos a seguir enseñando un poco más de los testigos. Ahora bien, Dios establece los testigos, pero también proporciona los testigos de la orden sacerdotal de su Hijo, el verdadero propósito por el cual fue enviado. Vamos a ver uno de los versículos menos comprendidos de la Biblia y muchas veces mal interpretados. Voy a tratar de explicarlo de una manera más digerible. En primer lugar, pero no olviden esta escena. Pedro, Jacobo y Juan estaban viendo a Jesucristo en gloria. Elías y Moisés estaban con él, y Dios, la voz del cielo que dice la legitimidad de que ese es su Hijo y que a él debemos oír. Esa es la escena. Todos tienen que ver, todo esto tiene que ver con la confirmación de los testigos en la tierra y los testigos del cielo, que son 3. 3 en la tierra y 3 en el cielo, y en medio estaba Jesucristo. Todo este contexto se trata de la veracidad de los hechos. Se trata de una escena muy importante para el Evangelio, porque si esto no hubiera pasado, no hubiera estado 100% avalado lo que Jesucristo es. Entonces, por eso les digo que tomen mucha atención acerca de los testigos, que ahora vamos a ver: testigos en la tierra y testigos del cielo, ¿ok? Y vamos a leer este pasaje que les estaba diciendo, y vamos a ir a primera de Juan, 5, del 6 al 12. Vamos a leer Primera de Juan 5, del 6 al 12. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y de estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ok, ya quedó explicado, ¿verdad? Pasamos al siguiente. Bueno, en primer lugar me gustaría comenzar con el versículo 6. Vamos a explicar un poco acerca de lo que dice: vino mediante agua y sangre. Una explicación muy fácil y sencilla, pero no completa. Es decir, que Jesucristo vino en cuerpo físico, y que el agua, pues el cuerpo representa a la mayoría de agua, ¿verdad? Somos más agua que cualquier otra cosa, y que la sangre representa la vida. Pero eso no queda no es concluyente, ¿eh? ¿Por qué? Porque falta la deidad ahí. ¿Sí me explico? Entonces vamos a hacer a un lado esa explicación simplemente, y vamos a ver
cómo realmente lo que es más completo es lo que vamos a explicar ahorita. ¿Sí? Otra explicación se puede completar esta idea de que sí, precisamente Cristo vino en carne, pero no nada más vino como hombre, sino vino como Dios también, siendo 100% Dios y 100% hombre, es la siguiente: el agua representa la purificación, ¿sí? La sangre representa el sacrificio de Cristo. Eso es lo que simboliza. Como Cristo también se bautizó, como vemos ahí, aunque Él no tenía pecado, ¿se acuerdan que dijo Juan? Lo tenemos que hacer porque es necesario y así conviene que lo hagamos. Es porque Cristo estaba cumpliendo con todas las etapas que tiene que pasar un cristiano como ser humano, y se tuvo que bautizar, aunque Él sin pecado, ¿verdad? Entonces Él agarra y se purifica y nos enseña el simbolismo de volver a nacer de nuevo a través de lo que es el bautismo, y por eso es que estamos hablando del agua. Cristo vino así y vino para la purificación, ¿sí? Porque no nada más estaba cumpliendo con el bautismo, se estaba preparando para la orden sacerdotal que tenía que cumplir. Y ahorita vamos a explicar un poquito más sobre eso. Y la sangre representa a eso, el sacrificio que Él tenía que hacer en la cruz. Esta es una de las explicaciones un poquito más completas acerca de los testigos del agua y de la sangre. Ahora falta uno, porque son 3 testigos, ¿sí? Y estamos hablando precisamente de los elementos que tiene que haber para que se consagre un sacerdote. Son 3 elementos los que debe de haber. Es el agua de la purificación, la sangre para la santificación y el aceite que representa el Espíritu Santo. Estos son los 3 testigos también del cielo, ¿verdad? Entonces, hay 3 testigos, estos son los 3 testigos de la tierra, perdón, y hay 3 testigos en el cielo, dice la palabra aquí que acabamos de leer, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esos 3, dice, son uno. Esos son los 3 testigos del cielo, y esos testigos estaban confirmando la orden sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ligar todo eso con los testigos de la tierra. Los testigos de la tierra estaban Juan, estaba Pedro y estaba Jacobo, ¿verdad? Pero Juan, Pedro y Jacobo, al igual que en el cielo, ellos también tenían que pasar por lo mismo, ¿verdad? Juan, Pedro y Jacobo tenían que confirmar también que había el agua de la purificación para ellos a través del arrepentimiento, ¿sí? Que es el bautismo, la sangre con la cual tú te cubres para el perdón de tus pecados, y la unción del Espíritu Santo que te convierte en una nueva criatura cuando naces de nuevo. ¿Qué estábamos viendo aquí entonces en el monte de la transfiguración? Estábamos viendo el Evangelio. Eso es lo que estábamos viendo en el monte de la transfiguración. Estaba Dios confirmando el Evangelio, dando paso, sacando afuera lo viejo para darle lugar a lo nuevo, que era Jesucristo. Y Jesucristo estaba siendo consagrado con estos elementos para entregarse en sacrificio como sumo sacerdote. Eso es lo que estábamos viendo. Esa es una explicación más coherente y más completa de lo que nada más significa el agua y la sangre. Ahora, yo no lo voy a explicar mejor que el príncipe de los predicadores. Charles Spurgeon dice estas palabras, las voy a leer. Dice: un sacerdote siempre era ordenado mientras la sangre del sacrificio, agua purificadora y aceite que hablaba de la unción del Espíritu Santo. Así que Jesús también tuvo estos 3 testigos en su ministerio y estos 3 elementos sacerdotales: el agua de purificación, la sangre y el aceite. Cristo estaba siendo preparado para entregarse a sí mismo para el perdón de los pecados, pero no como un sumo sacerdote de la tierra, sino como un
sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, que es otra orden. Los sacerdotes de la tierra estaban siendo ordenados a través de la ley de Moisés. Y un sacerdote de la ley de Melquisedec no es lo mismo que un sacerdote terrenal. La orden de los sacerdotes venían ¿qué? De la orden de la ley y de la descendencia ¿de quién? De Aarón, ¿verdad? Venían de ahí. Pero el sumo sacerdote nuestro, dice la palabra de Dios, que venía de la orden de Melquisedec. Ahora me van a decir ustedes, algunos de ustedes, ¿verdad? ¿Y este Melquisedec quién es? Pues vamos a ver a través de la palabra. Vamos a ir a Hebreos 7, del 1 al 3. Hebreos 7, del 1 al 3. Vamos a leerlo. Porque este es Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces nuestro sumo sacerdote venía de esa orden de Melquisedec, y vamos a seguir leyendo acerca de Melquisedec y de lo que era su ministerio de este sumo sacerdote. Hebreos 4, pero ahora vamos a leer del 15 al 16. Hebreos 4, del 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está, dice que no tenemos sumo sacerdote que no se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Jesucristo pasó por todo lo que tiene que pasar un ser humano. Él también pasó por la tentación, mas él no fue tentado, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo? Pues se defendió de la tentación a través de la palabra de Dios, lo mismo que nosotros podemos hacer. Pero Jesucristo se compadece y sabe lo que es tener este cuerpo mortal, porque Él vino en carne también. Ahí estamos viendo por qué Jesucristo vino en carne. Vamos a leer ahora Hebreos 7 del 26 al 28, ya para terminar con esto de lo que es el sumo sacerdote, y va a explicar la diferencia entre el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec y el sumo sacerdote de la orden de Aarón. Vamos a leer. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Entonces, la ley del Antiguo Testamento ordenaba a sumos sacerdotes débiles y pecadores, pero la gracia de Dios ordenó a un sumo sacerdote perfecto, puro y sin mancha. Los sacerdotes de la ley ofrecían sacrificio para el perdón de sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, pero el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, se ofreció a sí mismo para hacer un solo sacrificio una vez y para siempre. Y si eso no hubiera sucedido, dice la palabra de Dios, que sería necesario seguir con constantes sacrificios. Yo lo que quiero decir, que la orden del sacerdote Aarón para nosotros ha terminado, porque solamente se hizo un solo sacrificio. Y de hecho ahorita los sacrificios están cesados, han cesado. ¿Por qué? Por la voluntad y gracia de Dios han cesado estos sacrificios, aunque el pueblo de Israel quisiera seguir con esos sacrificios, pero se les ha impedido porque no tienen el templo para hacerlo, no tienen muchas cosas que son necesarias, aunque ya se están preparando para eso, que son el fin de todos los tiempos. Son unas de las señales que nos dicen que se acerca el final, porque ya todo lo tienen preparado el pueblo de Israel. Están esperando nada más el momento político para poder hacer el tercer templo y comenzar a hacer sacrificios. Cuando oigan esto, Dios no lo quiera,
seguimos aquí, ojalá que no, que ya hayamos partido con el Señor, estén muy atentos porque es que se acerca el final, es cuando se acerca el final. Y les voy a dar otro sustito más. El tercer templo ya está casi hecho, nada más necesitan armarlo, ya está todo lo que se necesita para el templo. De hecho ya está en el Museo de Israel para comenzar precisamente esos sacrificios. Así es que cuando oigan que el tercer templo ya se está construyendo, es que nos falta muy, pero muy poquito. Entonces hay que estar en la palabra de Dios. Dice que tenemos que velar porque no sabemos cuándo el ladrón viene a robar, ¿verdad?, nuestras casas. Vamos a seguir explicando esto y vamos a ver entonces acerca de esto. El Padre, Elías y Moisés testifican que Jesucristo es el Hijo de Dios como testigos en los cielos en ese momento de la transfiguración, y dan paso al nuevo pacto de la ley representada por Dios y los profetas y representados por Moisés y Elías. Esta es la explicación del por qué Dios permitió que Pedro, Jacobo y Juan dejaron ver a Jesucristo en gloria, y ver a Elías y a Moisés y escuchar la voz del Padre en el cielo. Ahora, voy a dar un atenuante a Pedro porque muchos hasta se ríen cuando dice, porque no sabía lo que decía. Miren, recuerdan que dice, hagamos unas enramadas para Elías y para Moisés y para ti, Señor. Él estaba hablando de las festividades de los tabernáculos, la fiesta del tabernáculo, ¿sí? Y es por eso que les decía que hicieran esa enramada, pero él también pensaba que ya se estaba cumpliendo toda profecía y que iba a comenzar el Mesías a llegar en gloria, a gobernar, a conquistar. Es por eso que él pensaba que ya se acercaba ese momento, pero él no sabía realmente que él se estaba preparando para el sacrificio, Jesucristo. Eso es lo que pasó acerca de lo que decía él con las enramadas. Vamos a seguir con Lucas 9 y vamos a leer del 37 al 43. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro, y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Ok, hemos visto ya cómo Jesucristo libera demonios. No me voy a enfocar en eso, me voy a enfocar en las palabras que les dijo a sus discípulos. Generación de incrédulos, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Él se molestó y vamos a ver por qué se molestó con ellos. Para ello es necesario ver la escena completa a través de Mateo, y vamos a leer lo mismo, una parte de Mateo, para comprender qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo acerca de esta parte. Vamos a ver Mateo 17 y vamos a leer del 19 al 21. Mateo 17, del 19 al 21. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ok, entonces Jesucristo le dice a ellos, generación incrédula y perversa, y sus discípulos porque simplemente no pudieron expulsar a ese tipo de demonios. Recuerdan que cuando comenzó el capítulo 9 dice que le dio autoridad para expulsar a todo tipo de demonios.
no a algunos que otros demonios, a todos. Entonces ellos ya tenían el poder y autoridad dado por Jesucristo, pero no pudieron expulsar a este tipo de demonio. Y le dice, porque no creyeron, porque son incrédulos y porque no se prepararon, porque no ayunaron y no oraron al Señor. Entonces vamos a ver cómo a través de el Nuevo Testamento aprendemos cómo era Jesús, qué es lo que le gustaba y qué es lo que le disgustaba, y lo que más le agradaba al Señor y le sigue agradando, ¿qué es? La fe de las personas. ¿Qué es lo que más le sorprendió a nuestro Señor Jesucristo cuando el centurión le dijo, Señor, yo sé que como yo soy hombre de autoridad, yo sé que tú puedes decir a tus subordinados, ven, haz esto y se hace, dice. Entonces cuando oyó esto del centurión, nuestro Señor Jesucristo se sorprendió por su fe. Cuando la mujer que tenía flujo, que acabamos de ver también, dice, y tan solo tocara el borde de su manto, yo sería salva. Lo que le sorprendió a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue? Su fe, y le dice, tu fe te ha salvado. Cuando la mujer era rechazada por no ser judía y quería que su hija fuera sanada, y le dice, Señor, aún hasta los perrillos comen de lo que cae, de lo que cae debajo de la mesa, ¿qué fue lo que le sorprendió? Su fe. Y sigue sorprendiendo la fe. Nuestro Señor Jesucristo quiere que tengamos fe. Y sus discípulos, ¿qué estaban pasando? Estaban fallando en la fe. Veían milagro tras milagro y seguían de incrédulos. Poco tiempo antes se habían alejado discípulos mismos de nuestro Señor Jesucristo, aun cuando lo vieron calmar las aguas simplemente con su voz, aun cuando lo vieron la multiplicación de los panes y los peces, aun cuando lo vieron resucitar muertos. O sea, todo esto estaba pasando, y por eso se enojó nuestro Señor Jesucristo, se molestó un poco y dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Él sabía que su tiempo se estaba acortando y él quería que sus discípulos estuvieran preparados y que tuvieran la suficiente fe como para cuando él no estuviera, ya lo pudieran hacer. Entonces es por eso que él dijo estas palabras. Y lo mismo va para nosotros. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer a través de ti, y no porque te necesite, la verdad, Él no nos necesita ni a ti ni a mí, pero Él nos quiere bendecir a través de su obra, porque cuando nosotros obramos para Dios, hay bendición, hay bendición. Cuando tú obras para Él, siempre hay bendición, Él te llena de su bendición. Pero ¿por qué no has sido usado por Dios? Tal vez porque no le crees lo suficiente, tal vez porque no has ejercitado un poco tu fe, tal vez porque no te has preparado en oración y ayuno. Es todo lo que tenemos que hacer, creer suficientemente como para ser usados por Dios, orar y prepararte para eso. ¿Quieres ser usado? Pues entonces cree, ora y ayuna al Señor. Estoy seguro que muchas cosas van a cambiar. Muchas cosas que creíste que no podías hacer en nombre del Señor van a cambiar. No necesitas hacerlas en tus propias fuerzas. Lo que necesitas es doblar rodillas. Lo que necesitas es crucificar tu carne. Cuando nosotros ayunamos, vimos, no sé si se acuerdan, y si no, vayan a sus anotaciones, cuáles son los propósitos por los cuales nosotros debemos ayunar, o vayan a la prédica en Facebook, los que no estaban aún, para que aprendamos a ayunar bíblicamente. Porque nosotros no ayunamos para decirle, Señor, voy a ayunar este día a ver si ahora sí me saco la lotería. No, para eso no se ayuna. Señor, voy a ayunar este día para ver si me regalan un carro. No, esos no son los propósitos. Recuerden ir al video en Facebook, si no lo han visto, y ahí van a aprender por qué ayunar. Pero les voy a decir algo, ¿se ayuna para qué? Para someter a tu carne, para decirle, hoy yo me resisto a lo natural, porque es natural que uno coma, es natural, el cuerpo lo pide, pero si nosotros sometemos a nuestra carne, le estamos diciendo, ¿quién manda? A la carne, ¿sí? Y estamos diciendo, Cristo es más importante que mi propio sustento físico, es lo que les estamos diciendo. Entonces, es por eso, hermanos, ¿sí? No hemos sido usados porque realmente no tenemos la suficiente fe, porque no nos hemos preparado lo suficiente en oración y en ayuno.
Vamos a seguir con Lucas 9, 43 al 45. Vamos a leer la parte 43b, por favor, donde dice, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Ok, entonces estamos viendo cómo Jesucristo se molesta porque les está diciendo, ya mi tiempo se está terminando, va a ser necesario que yo sea crucificado, entonces tienen que prepararse más. No pudieron hacerlo porque les faltó creer más, oración y ayuno. Jesucristo les estaba pronunciando por segunda vez que Él tenía que padecer, que Él tenía que morir. Ya lo había hecho anteriormente cuando Pedro dice, que no te acontezca esto, mi Señor. Y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Verdad? Entonces, es por eso, porque estaba anunciando su muerte, se acercaba a su muerte y quería que ellos estuvieran preparados. Vamos a leer Lucas 9, del 46 al 48. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Y en otros evangelios dice que se acercó a un niño y les dijo y les puso el ejemplo de ese niño, ¿verdad? Que él, si tendrían que hacer como él. En ese tiempo los niños no eran ni vistos, eran como ahora todavía, hoy en día los padres la verdad los ignoramos mucho y la verdad tenemos que cambiar eso. Bueno, ahora déjame decirte que si tú quieres ser grande en el reino de Dios, entonces dice la palabra de Dios que debes de ser el servidor de todos los demás. Eso fue lo que Jesucristo les enseñó acerca de la posición, de la jerarquía. Miren, si quieren ser grandes, tienen que ser como tu Señor. Es lo que tienes que hacer. ¿Y qué hizo Él? Pues siendo el rey del universo, se levantó de su trono, se despojó a sí mismo, se hizo hombre y como hombre comenzó a servir a todos. Es más, le lavó los pies a sus discípulos, Él siendo el rey del universo. Y no nada más eso, sino dio la vida por todos los demás, por todos nosotros. Ese es el ejemplo de grandeza, de humildad, de mansedumbre. Son los atributos que caracterizan a Jesús en su ministerio. Si quieres tener un ministerio, entonces en primer lugar debes de servir en un ministerio y si quieres tener alguna posición o jerarquía en los cielos, entonces tienes que humillarte, tienes que ser humilde, tienes que ser manso, tienes que ser el siervo de todos. Esa es la enseñanza que todos debemos de tener y recibir de nuestro Señor Jesucristo. Son contrarias a las enseñanzas del mundo. Todo es al revés. ¿Quieres ser grande? Hazte pequeño. Si te haces grande, Dios te hará pequeño. Si te humillas, Dios te exaltará. Si te exaltas, Dios te humillará. Si quieres ganar vidas, la vas a perder. Si quieres perder la vida, la vas a ganar. Todo contrario al mundo. El mundo siempre está en contra de la palabra de Dios. Porque el mundo está lleno de mentiras. Todo este mundo es una mentira del diablo. Y las hemos creído desde siempre, hermanos. Y esas mentiras se tienen que ir de nuestra mente. Esas mentiras de que tú eres el mejor, tú eres lo máximo, vive para ti mismo, que no te importan los demás, lo importante es perseguir tus sueños. Se oye bonito, ¿verdad? En el mundo. Es más, algunos hasta los republicanos, reenviar, se oye padre. Ámate a ti mismo. Sí, ámate más a ti, perdón. Sí, quiérete tú. Se oye padre. Pero ¿saben qué? Necesitamos aprender a reconocer las mentiras del mundo. ¿Para qué? Para rechazarlas, para expulsarlas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos van a hacer mal. ¿Cómo te vas a sentir cuando llegues a los 70 años y todos tus sueños que habías planeado y trazado no se cumplieron? Frustrado. ¿Por qué?
porque tus sueños se los tienes que entregar a Dios y Él tiene mejores. Él tiene mejores, pero no le creemos. Si nosotros confiamos en que realmente su voluntad es buena y agradable y perfecta, su buena voluntad se va a aplicar en nuestras vidas y Él nos va a llenar de gozo, aunque no sean nuestros sueños, pero si son los de Él, Él nos va a dar el suficiente gozo para vivirlos. Así no sea el propósito de Dios que tú tengas una esposa, o que tú tengas un esposo, o que tú tengas hijos, no lo sé cuál es tu condición, o cuál va a ser algo que no vas a vivir conforme a lo que tú anhelaste, o que tú no eres rico, o no vas a ser rico, o no vas a ser millonario, o no vas a ser exitoso en el mundo, porque para Dios el éxito es distinto, y para el mundo es distinto. Y les voy a decir una cosa acerca de lo que declaró el Papa. La muerte de Jesucristo fue el sacrificio, el fracaso más grande que tuvo Dios. Eso es lo que dijo el Papa. Y nosotros, ¿qué decimos? La muerte de Jesucristo es el éxito más grande que ha hecho Dios. Todo contrario, todo contrario. Vamos a ver a través de la palabra de Dios a qué Dios adoramos. Vamos a ir a ver a Filipenses y vamos a leer del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Ese es el Dios que predicamos, ese es el Dios que adoramos, ese es el Señor al que seguimos. Un Dios lleno de gloria y de honra, porque por amor al Padre dio su vida para el perdón de muchos. ¿Alguien de aquí conoce a un Dios así? ¿Alguien de aquí conoce a un Dios que merezca toda la gloria y la honra, que no sea Cristo? Yo no lo conozco, yo solamente conozco a Cristo, porque Cristo se humilló hasta lo sumo, dice, y ahora lo exaltó en gloria. ¿Por qué nosotros glorificamos a Cristo? Porque nuestro Dios Padre dijo: a Él sea la honra. Es la orden de Dios Padre diciendo: a Él, a Él. Porque Él me glorificó a mí, ahora glorifíquenlo a Él por el sacrificio que hizo por ustedes. Y porque Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. Si nosotros glorificamos al Padre, glorificamos al Hijo. Y si nosotros glorificamos al Hijo, glorificamos al Espíritu de Dios. Esta parte es en la que Jesucristo prohíbe. Ya me adelanté. Ahora sí, vamos a ver Lucas 9 del 49 al 50. Es que ya estaba dando la explicación de lo que vamos a leer. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. Son 2 versículos nada más, pero son 2 versículos tan importantes para la iglesia como no tienen idea. Esta parte es en la que Jesucristo prohíbe a sus discípulos hacer exclusividad de su nombre, de su fe. Estos versículos prohíben sectarizar la fe en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Como dicen muchas religiones, dicen, por ejemplo, los mormones, o los adventistas, o los testigos de Jehová, o la luz del mundo, y muchas más, incluso iglesias de denominación cristiana, dicen: no, si tú no estás con nosotros, si no estás, esta es la verdadera iglesia. Y aquí es donde hay salvación.
Es la exclusividad de la salvación que estaba prohibiendo Jesús en ese momento. Es la exclusividad de decir, no, si tú no eres de nosotros, quiere decir que entonces no estás con nosotros. Y Jesucristo dice lo contrario. Es importante, hermanos, que aprendamos a discernir de las falsas doctrinas y las iglesias que son sectas. ¿Cuándo se sectariza una iglesia? Cuando hace eso, cuando dice, si tú te vas, ya no hay regreso, ya no hay salvación para ti. Estás condenado. Y hay muchos que lo dicen. Ahí están los testigos de Jehová, están los mormones, como les estaba diciendo, la luz del mundo, que dicen que son cristianos, ¿verdad? Ellos son sectas. Por eso son sectas, porque dicen, nosotros tenemos la salvación nada más, y fuera de nosotros no hay más. Pero ¿qué dice Cristo Jesús? En Cristo Jesús está la salvación, no en una denominación, no en una iglesia, no, está en Cristo Jesús. La salvación está en el evangelio, está en el arrepentimiento para el perdón de tus pecados. Ahí está. Vamos a seguir leyendo Lucas 9 del 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, ¿vosotros no sabéis qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ok, entonces vamos a ver esta escena. Acuérdense que samaritanos y judíos no se llevaban y tenían que rodear siempre la tierra de Samaria para poder llegar a Jerusalén a adorar. Y se lo prohibieron porque se dieron cuenta que iban hacia Jerusalén. Los samaritanos se lo prohibieron. Entonces Juan y Jacobo se molestan y quieren ser como Elías, ¿no? Que mandaba fuego y consumía a los soldados. Y dicen, Señor, ¿quieres que digamos que caiga fuego del cielo para destrozarlos? Y Jesucristo dice, ustedes no conocen mi propósito. Mi propósito es salvar vidas, no perderlas. En este momento nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando que Él venía como un cordero, que Él venía humilde y manso, no a ejercer juicio del cielo como querían sus discípulos. Y entonces le ponen ese apodo de los hermanos del trueno, ¿verdad? Ahí es donde nace ese apodo que les dice Boanerges, que significa hijos del trueno. Entonces esta es la parte nada más, algo sencillo que explicar. Vamos a seguir leyendo Lucas 9 del 57 al 62, por favor. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ok, nuevamente nuestro Señor Jesucristo confrontando a aquellos que quieren seguirle. A Jesucristo no le interesaba que le siguieran multitudes, sino que le siguieran discípulos. Y es lo mismo que quiere Jesucristo hoy en día, y hoy en día te dice lo mismo. Quieren muchas personas solamente beneficiarse de Jesucristo, pero no están dispuestos a sacrificarse por Jesucristo. Vamos a confrontarte con esta realidad. Quieres seguir a Jesucristo, pero ni siquiera quieres sacrificar tu tiempo para leer y orar la Biblia. Quieres seguir a Jesucristo, pero no estás dispuesto a perder nada por Él. Tal vez no estés dispuesto ni a perderte un partido de fútbol, o alguna pachanga, una carnita asada. Mucho menos estás dispuesto a perder la vida.
de pecado, ni siquiera tu propia vida, o sea, a perder la vida de pecado. Quieres tener lo bueno de Jesús, pero no quieres saber nada de lo malo que puede venir por tu fe, porque cosas malas pueden venir aparentemente a tu vida por tu fe. Ahorita aquí en Acapulco o en este país, México, gracias a Dios que no somos un país perseguido, pero nosotros en un país no somos perseguidos por nuestra fe, pero nosotros somos bendecidos con eso, pero otros cristianos no, son perseguidos y asesinados por su fe. Y le están diciendo como el chinito, si no copela cuello, si no dices que niegas a Jesús, cuello, y te cortan la cabeza. O son encarcelados como en China. Pero nosotros, por favor, aprovechemos el periodo de gracia y la bendición que tenemos de vivir en México. Nosotros no somos confrontados con esas pruebas, hermanos. La prueba que tenemos que hacer es agarrar y poner nuestras rodillas y darle gracias al Señor cada día. Leer nuestra palabra para que seamos edificados. Hermanos, de verdad, cuando ustedes abren la palabra de Dios, Dios tiene una palabra precisa para ese día y te sorprende completamente. Cada vez que tú abres tu Biblia, Él ya tiene preparada tu palabra. Y esa palabra la puedes usar en el lapso del día. Cuando yo sabía muy poco de la palabra de Dios, muy poco, la verdad, era una bendición porque agarraba mi Biblia, la leía y después alguien me encontraba en la calle o en la misma iglesia y me preguntaban. ¿Y de qué me preguntaban? Precisamente lo que yo había leído ese día. Así es. Dios me capacitaba para, con mi poca conocimiento, con lo poquito que yo leía, Él me usaba. Y tenía esa palabra para poderle dar a otras personas. Hagan la prueba, yo sé lo que les digo, les va a pasar y van a decir, oye, sí es cierto, el Señor te prepara todos los días. Pero ahora no queremos las cosas que vienen por seguir a Cristo, que nos incomodan. No queremos sacrificarnos nada más queremos lo bueno. Yo estoy bendecido con la iglesia, me encanta que convivamos como hermanos, que compartamos el pan, es mi día favorito, pero sé que no nada más es eso, seguir a Cristo, significa sacrificio de tiempo, sacrificio de esfuerzo, sacrificio de amor, y es lo mismo que todos debemos hacer, y no digo que yo lo hago, la verdad, me cuesta mucho hacerlo, pero trato de obedecer y a veces no lo hago, no obedezco, pero ese es el propósito por el cual estamos aquí. Ok. Como les decía, la fe en Cristo es la única fe perseguida del mundo. ¿Por qué crees eso? Porque el diablo gobierna el mundo y el príncipe de este mundo no quiere que prediques el evangelio. No quiere, él quiere llevar a muchos al infierno. Tienes que aprender a sacrificarte, vencer tu carne, levantarte temprano y poner tus rodillas al piso y orar a Dios por tu familia. Debes de poner tu vida en sus manos cada día, interceder por los demás y buscar la voluntad de Dios cada día. El diablo odia ver una familia que hace eso. El diablo odia ver una familia feliz y unida. Lo primero que quiere destrozar es la familia. Es la familia lo primero que quiere destrozar. ¿Y cómo te va a agarrar débil? Si no oras al Señor, si no buscas de su presencia, si no pones en sus manos tu vida. Él quiere destruirte, Él quiere destruir tu matrimonio, Él quiere despedazar a tus hijos, quiere hacerlos cautivos de sus placeres. El propósito principal del diablo es destrozar a cada familia en este mundo. Así que vela por tu familia, esfuérzate por tu fe, por Cristo y por los que amas. No desmayes, sigue orando, consagrándote para Dios y tu familia. Pelea la buena batalla, vale la pena, hermano. Es más, ni siquiera necesitas ganar, Dios ya ganó por ti esa batalla. Lo único que necesitas hacer, ¿qué es? Permanecer en la batalla, vestirte con la armadura de Dios,
nada más, y resistir al enemigo, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Es mucho sacrificio, hermanos, por el Señor? Yo creo que es más la bendición que vas a recibir que el sacrificio que vas a hacer. Y créeme que cuando lo comienzas a hacer, después ya no significa un sacrificio, significa un gozo, porque el Señor te llena de su espíritu y eso te bendice y dices: ah, Señor, aquí estás conmigo, me llenas de ti. Al momento de hacer estas cosas, mi hermano, hermana, vas a comenzar a caminar en esa victoria que Dios ya ganó, que ya te la dio. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra. Padre mío, Dios nuestro, ayúdanos, Padre, a pagar el precio de seguirte. Ayúdanos, Padre, a sacrificar nuestra carne. Ayúdanos a morir a nosotros mismos, a nuestros delitos y pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, a apartarlos de nuestras vidas, Señor. Tú eres el único que puede hacerlo. Tu Espíritu Santo que mora en nosotros, ayúdanos a alimentarlo a través de tu palabra. Ayúdanos a fortalecerlo a través de la obediencia. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Gracias por tu palabra del día de hoy. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.